al leer los artículos sobre lo que es la planeación, muy probablemente se dieron cuenta de algo que ya había mencionado Alejandra, y es que los procesos de planeación van desde la detección de problemas y pasan por la definición de objetivos y por la implementación de acciones que buscan responder a estos problemas. Además, la planeación culmina con el planteamiento de actividades para dar seguimiento y evaluar estas acciones que se proyectaron. En la escuela, para que este proceso se lleve a cabo de manera eficaz, es importante que todos los integrantes de la comunidad escolar participen en la planeación. Por eso, los invitamos a ver una selección de videos en la que algunos docentes y directores platican sobre los procesos de planeación en los siguientes videos. Entonces, si no les hacemos la observación previamente, pues llegan el día del examen, pues sí entregaron su portafolio y todo, pero pues no estudian los temas o no conocen los temas. Entonces, o sea, independientemente de si se la apliquemos o no se la apliquemos, creo que más bien la preocupación sería que ellos se pongan a estudiar. Sería cuestión de enfatizarles eso, ¿no? Que no vean el portafolio como un requisito, sino que más bien lo vean como una guía de estudio. ¿Qué debo hacer? Yo no soy tutor de esos dos grupos. ¿Me dirijo al tutor o bien yo puedo hacer la canalización directamente? Puedes hacer la canalización de manera directa, pero también te apoyas con el tutor para ver qué se puede hacer ahorita en esta primera evaluación que vienen los papás a recoger la boleta. Sí. Hacer un frente común, ¿no? Bueno, pero si, repito, la situación, por ejemplo, de este chavo o de estos dos chavos es sus papás realmente no tienen injerencia ahí, los chavos hacen lo que quieren. Entonces, si en algunos casos sí están interesados los papás, pero por otra razón no asisten a las reuniones o juntas, en estos casos los papás no se aparecen por allí. Entonces ahí es donde, pues no sé, francamente yo digo, ayudarlos, buscar una solución se me hace complicado porque los niños al final de cuentas no van a hacer lo que deberían. Y buscar una estrategia, pero ¿cuál es esa estrategia? A veces yo, por ejemplo, con los grupos, pues aplico una normatividad para todos, ¿no? Y de repente si rompo con esos principios y les permito, ellos sugieren, no, pues es que yo le puedo hacer esta otra cosa, le entrego un trabajo, aplíqueme el examen en otro grupo, en otro horario. Entonces los demás se conforman, con toda razón. No puede uno romper con la normatividad para un solo individuo. Y he hablado con los tutores, con el tutor de uno de los grupos. Yo no sé si el tutor esté haciendo llevando a cabo alguna acción. Sí es cierto que hay una falta de comunicación o de respuesta, ¿no? Porque el tutor nunca se me ha acercado a mí a decirme, mira, yo ya hice algo con este chico. Fíjate que yo le comenté a la maestra, a la licenciada Marta Fabiola, que podrían dar una estrategia, por ejemplo, cómo tomar apuntes, qué es estudiar y qué es hacer la tarea. Si pusiste la tarea pero no estudiaste, pusiste la tarea. Son cosas, momentos muy diferentes. O sea, ¿por qué no trabajar esa parte en orientación? En los videos que acabamos de ver, se puede apreciar cómo este grupo de docentes están trabajando en academias, en grupos colegiados, y sin duda están tocando temáticas que les son comunes a una gran cantidad de planteles. Abordan problemas, abordan temáticas que podemos más o menos enunciar de la manera siguiente. Tocan aspectos con la relación que tiene que ver la participación de los padres en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y señalan algunas dificultades en la medida en la que esta presencia puede incidir en el rendimiento de los muchachos. Segundo, hablan sobre aspectos de normalidad mínima que pone a los docentes en un cuestionamiento para saber si aplican o no esa normalidad o cómo consideran estos procesos individuales de los estudiantes. Tocan también aspectos, problemáticas vinculadas con los hábitos de estudio de los chicos, en el sentido de que de pronto
la participación de los orientadores, de los tutores, pueden favorecer estos procesos y hábitos de estudio. Ya más adelante abordaremos en los módulos 3 y 4 el tema particular de qué quiere decir estudiar y que, como bien lo señalan algunos docentes, no solamente tiene que ver con hacer o no las tareas. Sin embargo, también se podría pensar a la tarea como una forma de estudio, y lo tocaremos más adelante en otros módulos. Pues, como ustedes podrán observar, los docentes trabajan abordan diferentes problemáticas. Sin embargo, habrá que ver en qué medida estas problemáticas que se tocan en las reuniones de academia están o no articuladas a los procesos de planeación, porque si no se corre el riesgo de hacer una lista de temas a los que se les va dando un señalamiento, pero que si no están analizados a la luz de un proyecto y de una planificación escolar, se pueden ir delegando responsabilidades que, conforme van apareciendo estas problemáticas, se van atendiendo. Entonces, una invitación es a pensar, a ver en qué medida, a pesar de que en estas reuniones colegiadas se abordan diferentes tipos de problemáticas, revisar cómo estas problemáticas están siendo estudiadas y diagnosticadas desde el principio del ciclo escolar para delinear acciones puntuales y tratar de ver en qué medida estas son atendidas a lo largo del ciclo. Por otro lado, veamos cómo entendida así la planeación como un proceso de colaboración, de diagnóstico, de análisis de estas problemáticas, si se fijan, puede ayudar a incorporar o a entender problemas vinculados no solo a los estudiantes, sino a la formación continua de los docentes. Entonces, ese es otro ingrediente que la planeación escolar debe de incorporar a la luz de entender los fenómenos educativos vinculados con los estudiantes, entender cómo es que se puede incorporar en ese proceso de planeación un proyecto de formación continua de los docentes. Si los docentes aportan desde la reflexión de su práctica, cómo colaboran, con quién colaboran, cómo contribuyen al seguimiento de las acciones que permiten atender esas problemáticas, podemos ir dando cuenta de que su participación es una evidencia de un proyecto de formación continua. En este sentido, queremos resaltar que la planeación escolar puede ser en sí misma un proyecto de formación continua, y a veces ni siquiera es tan necesario tener que dar cuenta de estadísticas de cursos tomados, sino de los mecanismos que dentro del plantel den cuenta de estos procesos de reflexión, de análisis, de diagnóstico, de seguimiento entre los docentes de cómo están atendiendo esas problemáticas. Para cerrar un poquito esta parte que hemos comentado, quisiéramos invitarlos a realizar la actividad 3. Y esta consiste en elaborar desde la infraestructura que ustedes tienen, los conocimientos que ustedes tienen, elaborar un pequeñito esbozo de un proyecto de planeación centrada en la formación docente. De acuerdo a lo que hemos señalado, desde el lugar que puede ocupar la reflexión docente, elaboren esta actividad 3 para dar cuenta de un esbozo de cómo ustedes pensarían en sus planteles una planeación que le dé continuidad a esta formación. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.